¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se viene, Ricky. ¿Qué tal? Vila del Pingo. Qué susto, buenas tardes. Es para ver si estabais atentos. Tu Pocoete, ¿qué tal? Arki, ¿cómo estamos? David, rey de Japón. A todos los que vayáis entrando, gracias, David, por esa suscripción. Sabéis que os lo agradecemos un montón y que a nosotros nos ayudan muchísimo. ¿Qué tal? Vengo aquí a seguir creando expectativas. Tenéis ganas, es primera entrevista del año y empezamos bastante fuerte. Ya habéis visto en el vídeo que ha hecho Solid que hemos escuchado al invitado de esta tarde muchas veces y en muchos sitios. Y porque no me cabían más fotos, ya. Pero yo no digo nada, pero lo digo todo. Vamos a nombrar algunos de los personajes, pero vamos, es que si tengo que nombrarlos todos, nos quedamos aquí hasta mañana y tampoco es plan. Pero entre ellos encontramos a Sid de la franquicia Ice Age, a Genji de SRE, que yo sé que a Solid le gusta especialmente, a Shin en Jimmy Neutron, Jar Jar Binks de Star Wars, Kon en Bleach, a Mort en Madagascar, tanto en castellano como en catalán, es Merry en El Señor de los Anillos, Po en Kung Fu Panda, la leyenda de Po, y bueno, muchísimos más. Uno que quiero mencionar también, que no sé, luego le preguntaré a Lei si lo recuerda, que es Bladevik de la espada mágica en busca de Camelot, de hace muchísimos años, pero es un personajito que me encantaba de pequeña, pero es que luego además es Inuyasha en catalán, hizo a Ace también en One Piece en catalán, a Fukuro, y también es Cosmo de los Padrinos Mágicos en catalán. Vamos, es que, no, de verdad, que yo no podría, me falta papel para nombrar a todos los personajes, pero es que además, como ya sabéis todos los que hay en el chat, y si alguien no lo sabe, poco informado está, es que también es componente de podcast, tremendo podcast de todo el tema relacionado con la voz y con los actores de doblaje también. Y ya sabéis, evidentemente, todos de quién estoy hablando, y es de Aleix Estadella. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué nervios empezar la temporada conmigo. Aquello es un poco wow. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar esta tarde aquí en Cacao con Canela. Y bueno, prepárate porque aparte de mis preguntas, como el programa es en directo, también te van a poder hacer preguntas desde el chat y yo te las transmitiré. Perfecto. Bueno, pues todo eso que has dicho sí es cierto, es verdad, he hecho todo eso. Y bueno, claro, hace mucho tiempo que lo hago, con lo cual, bueno, el tiempo hace que acumules cosas, ¿no? Pero sí. Y luego, cierto, también soy presentador de podcast, y ahí hablamos pues de la voz en general y gente que utiliza la voz para trabajar, como los actores de doblaje, cantantes, gente que hace magia, bueno, todo el mundo que utilice la voz para hacer algo artístico o bueno, que se gane la vida con la voz. Uh-huh. De podcast hablaremos más tarde, pero de aquí tenía también algunas series en catalán, algunas cositas, pero ¿tú dirías que has doblado más en castellano o en catalán? Bueno, en catalán tuve un momento en el que doblé muchas cosas y mucho anime. También hacía muchas películas, muchas series, pero también lo he combinado con el castellano, y cuando ha habido castellano he trabajado las dos cosas. Pero sí, ciertamente he trabajado mucho en catalán con anime, quizá a lo mejor por mi habilidad con las voces o... Bueno, sí, he hecho bastante de todo. Si Pero te bueno, tuvieras que catalán y quedar castellano. con un idioma, ¿con cuál te quedas?
Bueno, es que los dos me gustan, los dos son diferentes, pero cuando hago, quizá con el que me siento más cómodo, podría ser el catalán, porque pienso en catalán, soy catalán desde el minuto cero, en mi casa hemos hablado catalán y, bueno, de hecho, hice dicción en castellano para poder hacer castellano porque no lo hablaba como era debido. Entonces, bueno, si quería trabajar en catalán y en castellano, pues tenía que hablar las dos cosas bien. Anda, qué Y curioso. me puse manos a la obra para poder hablar bien castellano. Ajá. Fíjate que de normal puede que sea más al revés, porque sí que tengo entendido que el doblaje en catalán es tal vez más exigente en el sentido de pues que están las vocales abiertas y demás. Exacto. Y qué curioso que hayas ido al revés, tener que hacer dicción en castellano. Claro, porque todas son castellanas, la música es diferente. No sé, por ejemplo, está el rollo, pues, bienvenido en castellano y en catalán es benvingut, sería bienvenido. Entonces, cuando un catalán habla en castellano y sin pensar, porque siempre dice bienvenido y bienvenido en castellano es incorrecto. Entonces, hay cositas de estas que dices, es catalán, entonces eso hay que corregirlo. Claro, porque la idea es que no haya rastro de dónde puede ser ese doblaje. Exacto, exacto. Sí, sí, porque claro, el castellano parlante dice, como ha dicho eso, claro, las palabras son como son y cada idioma tiene las suyas y entonces, pues bueno, hay que decirlas bien. Mm. Ujú. Mira, aquí en el chat Turbocoe te comenta, gran profe, actor y podcaster, es la Thermomix del doblaje, lo hace todo. Sí, sí, bueno, tocamos un poco todos los palos. Sí, bueno, y cada cosa tiene. Me gusta hacer el podcast, me lo paso bien dando clases de doblaje. Y bueno, mi pasión está en el doblaje, es donde más me divierto. No lo considero un trabajo, que lo es, y es muy duro, y es muy constante y con mucho esfuerzo, pero realmente me lo paso muy bien haciendo doblaje. He escogido un trabajo que me llena mucho. ¿Qué crees que hubieras sido si no hubieras sido actor de doblaje? Probablemente aburrido. No sé, yo de hecho estudié electrónica, la electrónica me gustaba y para poder entrar en el mundo del doblaje estuve unos años siendo técnico, hice electrónica para poder reparar los cacharros electrónicos de un estudio. Entonces, cuando entré en un estudio como técnico de mantenimiento de los aparatos, tuve la suerte de que un técnico de sonido se marchaba y entonces ahí me colé yo. Y estuve unos años haciendo de técnico de sonido y, bueno, entonces, claro, conocí todo lo que era la maquinaria del doblaje, actores de doblaje, directores de doblaje. Y bueno, fue mi sala remunerada, el ir a hacer sala, estar empapándome de cómo lo hacían nuestros mayores y claro, ahí estaba cada día 13 horas viendo cómo hacían doblaje y cómo funcionaba la máquina del doblaje. Entonces, bueno, esa fue mi entrada. En lugar de hacer sala solamente gratis, bueno, trabajaba de técnico y hacía lo mismo. Mm. Luego es cierto que me ha ido muy bien cuando diriges más adelante, saber las cosas técnicas, todo y que ha cambiado mucho, pero bueno, está muy bien saberlo. El saber no ocupa lugar. Desde luego, además, ese hacer sala que tanto nos comentáis, los que lleváis muchos años en la profesión y que ahora la gente que empieza echa muy de menos poder hacer sala. Sí, desde luego. Ahora tenemos los contratos de confidencialidad en los que no puedes decir, no puedes hablar. Incluso nosotros como profesionales a veces no vemos ni la película cuando la estamos trabajando, con lo cual es una lástima que no se pueda hacer sala porque realmente donde está el aprendizaje es ahí porque ves al actor cómo se desenvuelve, cómo crea el papel, cómo lo hace.
Entonces, bueno, incluso hasta desde la butaca ves, ostras, qué fácil, ¿no? Entonces, lo difícil es como cuando pasaba antes, que hacías mucha sala y te decían, bueno, mira, oye, ponte y dile, gracias, señor. Tú pensabas, buah, tío, y con el gracias, señor, ya te ponías, no te salía la voz, lo metías tarde, decías, buah, tío, pero se me ha salido como el culo. Y eso era el principio. El principio estaba ahí, pero bueno, era fantástico poder ver cómo se trabajaba y ahora es una lástima que no esto tendría que volver, pero yo creo que es difícil, yo creo que no volverá a eso. De hecho, comenta por aquí Turbocohete en el chat, ahora hacer sala es misión imposible. Exactamente, es misión imposible y es por eso, es por los contratos y la confidencialidad que hay en los productos. Y por aquí podemos empezar con alguna preguntita del chat y ahora seguimos también con las mías que comenta aquí Ricky Dub Studios. No sé si estás al tanto de la censura que hubo en Hora de Aventuras, en especial en las últimas temporadas debido a momentos y comentarios más fuertes o adultos. De ser así, ¿recuerdas haber doblado tus takes de la serie de forma íntegra o os mandaron directamente la versión censurada? Me gusta que me haga esta pregunta porque yo no tuve yo doblé lo que me enviaron y bueno, no sé si luego censuraron o no algo, pero yo doblé el texto que me enviaron y así lo dejé. O sea que yo creo que a mí no me censuraron nada. Luego igual editaron y no recuerdo ir allí para hacer algún cambio. Bueno, claro que también hace mucho tiempo, ¿eh? Pero no lo recuerdo. Y hablando de personajes, te pregunta Rey de Japón, ¿te divertiste doblando a Bubu en la película de los Oyogi? Bueno, claro. Es que aquí, o sea, muchas veces la mayoría cuando voy a un salón o algo me dicen, es que eres la voz de mi infancia porque te he escuchado mucho y tal. Claro, Bubu era mi infancia. Entonces fue muy, muy bueno reencontrarme con un personaje del cual yo era consumidor cuando era pequeño. Entonces sí, me divertí mucho, fue muy entrañable. Era un personaje que yo había visto mucho en mi casa merendando, saliendo del colegio. Claro, fue muy bueno. Vamos a seguir con todos los con estos personajes que muchos de ellos son criaturitas o animalitos súper monos con voces, muchos súper aguditas. ¿Te has hecho Sí. daño alguna vez en la garganta de estar mucho rato forzando la voz? Bueno, el truco está en saber colocar. Cuando colocas la voz en un sitio que a ti te es cómodo y cierto que hice foniatría con piano y entonces eso me ayudó muchísimo a hacer graves y a hacer agudos. Colocarme en la nota del piano dentro de la escala, pues funciona bastante bien porque si no tienes graves puedes bajar hacia graves con la ayuda de la nota y si no tienes agudos puedes subir a agudos ayudándote con la nota del piano. Entonces, una vez sabes y controlas eso, es como tener o sea, tienes que saber dónde va la voz. Si tú quieres hablar de nariz, entonces si tocas la nariz, sabes que la nariz está vibrando. Entonces la voz la tienes aquí en la nariz. Si tienes que tirar más arriba, ya subes un poco más arriba. Entonces la nariz no vibra. Y si ya tienes que ir arriba de todo, entonces la voz ya no vibra, ni la nariz, ni vibra nada. La voz va hacia arriba, la tienes aquí arriba. Entonces, cuando haces un papel, yo lo que hago ahora, cuando es una voz específica con algo, me grabo un trozo de registro del papel que estoy haciendo en el móvil para poder luego recordar dónde más o menos es así la voz. Y muchas veces acierto, pero si tengo la referencia en el móvil de, mira, la voz era esta, ostras, entonces la vuelvo a colocar en el mismo sitio. Ostras. O sea, tiene que ser complicado, aunque sea de tu propia voz, porque al final
viendo solo la lista y los ejemplos que has hecho ahora, eres capaz de mover tu voz en un montón de registros. Sí, claro, lo mismo pasa hacia abajo, ¿eh? Cuando estás hablando más abajo o mucho más abajo. Entonces, bueno, es saber dónde colocas, o sea, sería como una pelota que va subiendo o bajando, depende de lo que lo quieres más agudo, pues aquí arriba. Aquí arriba es, claro, ya no tienes más sitio para ir más para arriba. Mort está ahí arriba. Pero luego, claro, por ejemplo, también le metes cosas, ¿no? Sabes que tienes el toque de estar arriba, pero además le metes accesorios como podría ser el... Pues entonces, claro, metes un graznido o vas metiendo cosas. Entonces, bueno, vas... La mejor manera es coger, guardarlo, y saber qué hacía arriba, entonces lo juntas todo. Es como un poco Big Box. Wow. Vas cogiendo cosas y le vas añadiendo. Bueno, ya, además también tienes el original, que el original te ayuda, ¿no? Para decir, bueno, la referencia es esa. Yo no voy a inventar nada, voy a imitar o intentar imitar eso. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Y cuando ya más o menos lo tienes, pues grabo y... Porque luego, claro, pasa que tú estás haciendo ese personaje, pero luego te viene una temporada siguiente. Esa temporada a lo mejor tarda 1 año o 2 años. Esa voz ya no te acuerdas. ¿Qué haces? Vas a Mort de Madagascar, tal... Ostras, a ver... perfecto. Y la recuperas. O Bleach o lo que sea. Porque luego, claro, te pasan la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3 y resulta que has hecho 3 temporadas con voces parecidas, pero no es la misma. Entonces, bueno, mi truco es ese. Yo lo uso y me funciona. Wow. Y además toda esta capacidad, bueno, lo que nos has aquí mostrado de toda la capacidad para poner diferentes registros a la hora del doblaje te beneficiará en el sentido de que puedes abarcar muchos tipos de personajes, ¿no? Sí, cuantas más cosas y más registros hagas, pues tienes más oportunidad para poder hacer más bichos o más... Claro, si puedes hacer acentos mexicano, argentino, pues eso ya te funciona. Si tienes pues algo pues como Sid, ¿no? Que tiene un efecto así, ¿no? Bueno, pues entonces, o que puedas hacer un gangoso, o que puedas... Claro, todas estas cosas ayudan porque habrá en alguna película algún personaje que tenga un problema de dicción y tú lo puedes hacer. Entonces, con el primero que van a pensar si saben que tú haces eso es conmigo. Bueno, muchas veces me he llevado el gato al agua por eso, por esa habilidad. Y siguiendo con este tipo de personajes, en Shrek haces a Genji, que es que aparte lo tengo hasta en la sopa porque a Solid le encanta cierta escena que dice algo así de ¿vos conocéis a Mambrú? Ajá, qué buena esa. Pero sí que he visto que esa escena en inglés, en el original, habla sobre un tal Muffin Man, un señor Magdalena. ¿Cómo se adaptó esto? Claro. ¿Cómo llegó a ser Mambrú? Bueno, porque Mambrú se fue a la guerra, era una canción que se cantaba popular de los niños y las niñas en un momento de temprana edad, como bastante infantil. Entonces, era lo mismo que cantaban ellos con el señor Magdalena. ¿Vale? Entonces, ¿cómo adaptar una cosa que aquí no nos era familiar? Entonces, bueno, a Gonzalo se le ocurrió, a Gonzalo Abril, que era el director de la película, pues empezamos, bueno, ¿qué? Ostras, oye, y si Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena y tal. Entonces, entre Juan Carlos Gustems, que era Farquaad, y yo, que era, pues entonces hicimos esa canción como un poco dramatizada, porque... ¿Conocéis a Mambrú? ¿Has dicho Mambrú? Sí, Mambrú. Sí, me suena mucho Mambrú. ¿Mambrú se fue a la guerra? Sí, mire usted qué pena. No sé cuándo vendrá. ¡Naremido refá!
Si viene por la Pascua, mire usted. Ah, no, qué dolor, qué pena. Cuando le arrancan los botones, no, los botones no. Claro, entonces eso fue como muy gracioso y en la película quedó muy bien porque era algo bastante conocido. En cambio, de la otra manera era una traducción como muy literal. Se tenía que adaptar, bueno, era mucho más gracioso eso. Pero sí, bueno, yo creo que fue un trozo de la película que quedó muy simpático y muy gracioso. Desde luego. ¿Y crees que esa misma adaptación se podría haber hecho hoy en día? Perdona, es eso mismo. Ese tipo de adaptación, como la de Mambrú, ¿se podía haber hecho hoy en día? Sí, yo creo que sí. O sea, las adaptaciones, cuando... Es que claro, cuando hay una cosa que ellos en su idioma original hacen una referencia a algo popular, claro, es una referencia a algo popular de allí que funciona allí, pero si yo hago una referencia de algo popular de allí y aquí no tenemos ninguna referencia, ni sabemos de qué hablan, ni... Claro, yo creo que las adaptaciones estas y de momento las permiten. Yo nunca no me he encontrado que sea algo como más cercano y que diga, ostras, mira, pues queda gracioso, está bien adaptado y no se sale demasiado de la trama de la película o no es puramente que luego se hable de eso. Bueno, yo la adaptación sí, lo permite porque yo creo que sí. Bueno, y de hecho yo nunca me he encontrado con ningún problema, ¿eh? Porque luego te lo marcan. Ahora cuando hay algo que no se pueda tocar o... Claro, ya te lo ponen KNP y eso va a misa y eso no lo puedes tocar. Pero KNP. sí, es palabra clave. ¿Y qué significa? Que esa palabra saldrá en muchos trozos de la película o de la serie y esa palabra va a estar presente en muchos párrafos o en muchos momentos. Anda. Sí. O una frase o una expresión. Corcholis. Pues corcholis, pues a lo mejor es un KNP. Porque el personaje tiene la manía de decir corcholis. Y tú dices, hombre, corcholis queda como muy repipi o lo que sea, ¿no? Y tú pues lo quieres cambiar por repámpanos. Y no se puede cambiar porque el personaje dice corcholis. Eso sería como un KNP. Anda. No conocía yo Sí. ese KNP. Mira, más con el rec dice Rey de Japón. José Mota como asno decía, ahora vas y lo cascas. Exacto. O sea, eso podría ser incluso un KNP. Que lo dijera como, tal, no sé qué, bueno, ahora vas y lo cascas. Y luego en otro momento, bueno, pero tú eres un boca chancla, sí, pues ahora vas y lo cascas, ¿sabes? Podría ser como una coletilla. Y además también en el rec pregunta aquí Beatrix, también creo que hace a Pinocho, ¿puede ser? Sí, en la primera versión, porque en la primera versión, en el original, Pinocho y la galleta de jengibre era el mismo personaje, la misma persona, en inglés. Y entonces, como en la primera creo recordar que tenía muy poco papel, pues la misma persona en original hizo los dos papeles. Y en castellano también lo hiciste tú. Sí, y en castellano también lo hice yo y hice los dos como en el original. Pero ¿y en las otras dos películas también? En las otras dos habían cambiado. Entonces yo hacía el jengibre que era bueno, es que Pinocho en la primera tiene muy poco texto. Y bueno, me imagino que a lo mejor pues allí dijeron, oye, mira, hazlo tú. Y luego pues igual tenía más papel en las otras versiones, en las otras películas y entonces cambiaron de persona. Y yo seguí con jengibre. Sí. Ahora, antes de seguir, yo te tenía que preguntar por este personaje, que creo que no recuerdas para nada quién es, que es Playvic de La Espada Mágica en Busca de Camelot. Era un personajito que era un gallo, que lo convierten en un gallo hacha. No me acuerdo, pero... Es de... La película me parece que era del 98. Fíjate, todavía era un niño. Del 98, claro, es que
ha llovido mucho desde entonces. Es el personajito que desde pequeñita siempre me había hecho muchísima gracia, que tampoco, no tiene mucho diálogo, pero es el típico personaje que es súper entrañable, que le da el toque gracioso a la película. Y cuando vi que lo habías hecho, tú dije, ¡guau! Nunca lo habría dicho, la verdad. Sí, pues no me acuerdo. En cambio, sí me acuerdo, no sé, igual tampoco es tan antiguo, pero de una serie que encontré espectacular que se llamaba Vaca y Pollo. Yo hacía un pollo deshuesado, ¿vale? Y era súper buena la serie. Si la podéis ver, Vaca y Pollo, si la podéis recuperar, es espectacular. Yo la hice en catalán. Pero buenísima. Unos dibujos de partirse de la risa. Yo recuerdo estar doblando y reírme. Sí. Pero de este que me estás comentando, no me acuerdo. Ya, si encuentro algún clip, te lo mando. Sí, a lo mejor si lo veo, igual digo, vale, sí, ya me acuerdo. Pero así en frío. Hombre, es que hacéis tantos personajes Sí, claro. tan distintos y ya te digo, este es antiguo. Y para películas que están basadas en la antigüedad, tenemos aquí una pregunta de nuestro técnico que dice, ¿qué tal doblar El Señor de los Anillos? Bueno, El Señor de los Anillos fue un regalo. El Señor de los Anillos hicimos las películas, toda la saga entera. Empezamos doblando la primera, la segunda. Bueno, hicimos todas las películas del tirón. De hecho, cuando ya pasamos los castings y todo, nos invitaron a hacer una previa de visionado en el cine del estudio donde se hicieron, que en ese momento era Sonobloc, que estaba en la calle Roger de Flor. Y en la sala de cine nos pasaron todas las películas de un sábado y nos las pasaron del tirón. Entonces vimos cómo era la película, ya sabíamos cómo eran los personajes. Entonces ya cuando empezamos a grabar la primera película, que las películas las dirigió Miguel Ángel Gener, empezamos y hicimos como ellos. O sea, las voces no nos cambiaron, igual que los personajes. Las grabaron, cuando hicieron las películas, las grabaron una detrás de otra para que los personajes no crecieran entre película y película. Entonces estuvieron un tiempo grabando hasta que las terminaron todas y entonces pues se empezó el proceso de editaje, de montaje y tal, y entonces se hizo la grabación cuando llegaron aquí las películas. Las vimos enteras y las doblamos también del corrillo, una detrás de otra. Muy buen trabajo, muy buen ambiente. Miguel Ángel Gener, espectacular. Su dirección, yo la recuerdo. Bueno, es una persona entrañable. O sea que, bueno, todo muy bien. Muy bien, se leyó los libros, estaba súper informado. Bueno, eso siempre lo hace. Es una deformación que él tiene. Y bueno, muy bien todo. Wow, todas las películas del tirón. Sí, Anda sí. que no son cortas. Las películas del tirón, sí. Yo recuerdo que cuando las vimos del tirón así en original, salimos cuadrados, porque claro, es que fueron como 9 horas viendo cine de ¡ay! Los orcos y bueno, además a nivel de cine, sí, era en inglés, pero bueno, impresionante. Pero bueno, esto es entrañable si ahora lo miras desde el punto en el que estamos ahora. Es increíble que antes nos pasaron las películas para que viéramos cómo eran nuestros personajes, cómo estaban trabajados, y ahora vas a hacer una película, que has hecho un casting, que a veces no has visto el personaje, cuando vas allí y lo grabas no ves el personaje, está todo tapado y hay un círculo, o si están en off, la pantalla es negra. O sea, ha cambiado todo tanto que dices, ¿cómo es que antes lo podía ver y ahora no lo veo ni cuando lo estoy trabajando, ¿no? ¿Y ha cambiado todo muchísimo. ¿Crees que eso puede afectar a la calidad del resultado del doblaje?
Bueno, hemos desarrollado, yo creo que nos pasa ahora un poco como los ciegos. Los ciegos no ven nada y desarrollan mucho el oído. O sea, saben dónde están las cosas, tienen ese sentido más desarrollado. Cuando estamos haciendo doblaje nos pasa un poco eso. O sea, nos ponemos los cascos, escuchamos la referencia, cómo es aquí, hace esta inflexión, el texto te ayuda el tono suyo. Claro, no le ves la cara, no sabes lo que está haciendo, pero bueno, intentas pegarte e imitar lo que estás escuchando al máximo y mantenerlo en la medida, en la métrica que habla él para que la boca encaje, porque tú no lo ves. Entonces, lo sorprendente es cuando vas al cine, o a lo mejor que ya dices, bueno, ya tenemos el preliminar 8, o se ha hecho un pase, o lo que sea, entonces dices, ostras, qué fuerte, ¿cómo lo encajamos? Es increíble. Luego también es cierto que pasa por una edición, lo pueden poner más o menos, situarlo si estás un poco más avanzado, pero bueno, estamos tan acostumbrados a que eso no suceda, que bueno, tenemos este sentido bastante desarrollado y no, me parece que he ido un poco tarde, no, es que a ver, ostras, sí, ahora está encima. Y vamos así, si no lo vemos. Pero claro, no sabes si estás cerca, si con el que hablas lo tienes cerca, o a media distancia, o más lejos, o bueno, lo ideal es verlo, pero no se puede, pues no se puede. Pues hacemos lo que podemos. Y a mí me ha sorprendido gratamente luego ir al cine o verlo y decir, ¡buah! ¡Qué fuerte! Parece que lo hayamos visto. Porque encaja, te paras donde se para. Es increíble. Sí, es magia. Desde luego. Sí. Es Me magia. preguntan aquí por el chat, ¿coincidiste con Pepe Mediavilla en sala? Sí, claro, muchas veces. Preguntan, Sí. ¿cómo era él? Bueno, es que ellos son los grandes a los que nosotros teníamos referencia. Entonces, claro, eran maravillosos. Claro, es que tú querías parecerte a los grandes. Entonces, bueno, era una persona entrañable. Claro, es que además sus hijos también se dedican a esto. Entonces, bueno, era una persona del medio. Entonces, bueno, venía, hacía su trabajo, para mí era una persona espectacular que, hostia, hacía los takes que decías, hostia, vaya voz. Bueno, era un grande del momento a los que tú admirabas. Uh-huh. Y vamos a cambiar un poquito de tercio con la pregunta de Jesus World, que dice, ¿cómo es que siempre te robaban la pipa en la serie del rancho? Voilà. Tampoco me acuerdo de esto. ¿Cómo es que siempre me robaban la pipa en la serie? Del rancho. Del rancho. Buah, ¿eso de qué año es? Jesus, si estás por aquí por el chat, o Wikipedia, necesitamos ayuda. Claro. 2017-18. 2017-18. Buah. Es que tendría que ver el personaje. No me acuerdo. Es que claro, he hecho un montón de cosas. Si entráis en el doblaje.com, veréis la cantidad de hojas. Es que claro, no me puedo acordar de todo. Desde luego. Sí. Y bueno, ¿les gustó el personaje? Ahora nos lo dejará por aquí en el chat, Jesus. Y otra pregunta más del chat. Yo hoy de verdad me podía haber venido sin hoja y tranquilamente yo hubieran hecho todos desde el chat la entrevista. Dice, ¿cómo se vivió en los estudios la implementación de nuevos cambios como la reducción de los takes grupales o los nuevos contratos tan estrictos con la confidencialidad? Bueno, a todos estos cambios lo único que puedes hacer es quejarte y con un poco de suerte, bueno, lucharlo.
como hemos luchado pues ahora últimamente el tema de la inteligencia artificial o bueno, o las cosas que vayan surgiendo. A ver, sí que es cierto que hay que ponerle un poco medida a las cosas. Cuando se hacen takes grupales, ¿se refieren a pequeños personajes? No hay nada especificado. Turbo Cohete. Coméntanos a qué te refieres con los takes grupales. Bueno, los takes grupales, claro, las agrupaciones. Se refiere a de varias personas en la sala. Ah, vale, a trabajar juntos. Vale. Bueno, claro, es que la pandemia para esto fue un poco demoledora. Antes se trabajaba más juntos. Sí que es cierto que antes de la pandemia ya había también un poco la manera de trabajar, que los protagonistas ya se separaban por pistas y tal, pero bueno, esto ha venido un poco dado desde América. Las mezclas estaban ya hechas y preestablecidas, entonces desde América decían este personaje en la pista 1, este personaje en la pista 2, entonces como ya tenían una premezcla hecha, les era mucho más fácil para acabar de mezclar, ¿no? Y bueno, y entonces pues bueno, ya se fue cogiendo como una manera de trabajar, y los grupales, claro, los ambientes, cuando hubo la pandemia, pues no se podía trabajar con gente y se hacía un ambiente solo. Entonces entraba otra persona que en un momento dado hubiera sido grupal, pues entraban, si eran 7 pistas para hacer un ambiente y había una agrupación de 7 personas, entraban 7 personas, una a una. Claro, los ambientes se hacían eternos, claro, se tenían que montar luego, la intención no era la misma, ahora se vuelve otra vez a agrupar un poco. Para los ambientes se vuelve a agrupar, gracias a Dios. Sí, porque si no, tener que estar ahí tú solo dándote tema de conversación. Claro, pero es que piensa que si tenías antes, en época de pandemia, por ejemplo, 10 ambientes con 7 personas, claro, estabas haciendo 70 takes de convocatoria para hacer 10 ambientes. Que esto ahora, claro, o sea, ahora haces 10 ambientes que a lo mejor pues duran 1 minuto y tienes o menos o 30 segundos o claro, pues eso, imagínate, venga, ahora entra tú, claro, hacías nada de película y tardabas 3 días en hacer los ambientes. Claro, una película de ambientes que tenías que trabajarlo por separado era eterno. Era eterno. Claro, claro. Claro. Y hablando de los ambientes, quiero empezar también a hablar un poquito de tu faceta como profesor, porque muchos alumnos, bueno, ya como tenemos a Solid, que ha sido alumno tuyo, nos ha comentado que hace muchos ambientes también en las clases, y cuando empieza la gente que recién sale de las escuelas, empiezan muchos haciendo ambientes. ¿Cómo empiezas a trabajar como profesor de doblaje? Bueno, surge un poco por los trabajos que haces, bueno, entonces llega un momento en que contactan contigo y te lo proponen y tú decides si quieres o no quieres dar clase. Entonces a mí me parecía una idea bastante buena y bueno, empecé a dar clases y no sé, bueno, si algún alumno que haya estado conmigo que se manifieste y que diga, no, las clases de Aleix eran una mierda o no nos lo pasábamos bien o... Sí, ahora iré a por claro, ella. entonces, no sé, yo me lo paso bien dando clase y, bueno, el feedback que recibo cuando, por ejemplo, la clase se termina y tal, es bueno. No sé si tendrán el síndrome del impostor, pero a lo mejor, no sé. Yo creo que, bueno, surge así, ¿eh? Haces trabajas con gente y tal, y entonces, oye, ¿has pensado en dar clases? Y bueno, yo en principio decía, voy a dar clases, que no. Hombre, sí, tío, porque esto tal, bueno, y empecé y, bueno,
Era divertido. Primero era divertido para mí y creo que también era divertido para los que estaban en mi clase. Y bueno, pues hacerles cosas y hacer, pues eso, ambientes, que es lo que primero se hace. Risas, que es lo que más cuesta. Bueno, cosas prácticas. ¿Dirías que eres de los que les gusta fastidiar a los alumnos, de ponerles cosas así muy de reto o diferentes? Bueno, a ver, de fastidiar no es mi máxima. Pero claro, sí que me gusta ponerles cosas un poco comprometidas, porque, claro, evidentemente al principio haces muchos ambientes y cosas, pues que puede ser como un sí señor y tal, pero, por ejemplo, una de las cosas que una serie que dirigí, hay un trozo en la serie que hay en uno de los capítulos, en un ordenador, una secuencia pornográfica de gestos y tal. Entonces, eso es algo que he puesto para ver cómo reacciona la gente y los alumnos reaccionan hay quien no lo quiere hacer. Y eso son 2 takes. Eso es un take de agrupación, de lo que hablábamos antes. Entonces, si tú eres actor, tienes que tener... Bueno, es que claro, no vamos a pensar nada. Vamos a pensar que lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer bien y vamos a pasar a otro take. Entonces, es para ver qué cantidad de prejuicios tiene la gente. Entonces hay gente que dice, no, yo esto no lo hago porque es que, bueno, pues esto te puede tocar el primer día. Entonces, sí hago cosas de estas o ambientes de decir, venga, vamos a entrar, vamos a hacer ambientes y voy a decir mudanza, tanatorio, hospital, a ver cómo reacciona. Esto es lo primero que vas a hacer en el doblaje. Tienes que tener un rollo tan fluido que eso es lo que vas a utilizar primero. Ajá. Reír, llorar, el rollo de los ambientes y si tienes algo un poco más comprometido, pues como, no sé, un trozo un poco más subido de tono y tal, que lo puedes hacer y que te quede bien. Que no digas, no, es que yo, claro, esto yo no lo quiero hacer. Claro, de hecho por ahí iba la pregunta de nuestro técnico en el chat que dice, lo de grabar escenas subidas de tono en clase es lo mejor para quitar la vergüenza. Es lo mejor para quitar la vergüenza. Bueno, ¿él lo ha vivido? Sí. Él lo ha vivido, ¿no? Lo ha vivido. Pasó una cosa curiosa en clase y es que, claro, la escena... ¿Lo viviste conmigo? Sí. Ah, sí, vale. la escena era de chico y chica y a mí Sí. me tocó chico, porque no había más chicas disponibles. Es verdad, ya me acuerdo. Es verdad. Sí, chico. Bueno, pues está muy bien. Pero bueno, es que... Bueno, y en el grupo me parece que hubo alguien que no quiso, ¿no? Hacerlo. Claro, y dices, pero ¿por qué no lo queréis hacer? Pero si es que ahora porque estáis en la escuela, pero si os han convocado, por ejemplo, para esto y os reparten eso, ¿qué vais a decir en la convocatoria? ¿Que no lo queréis hacer? Es que las oportunidades hay que aprovecharlas. Claro, y no puedes... Y además, por ejemplo, en este caso, sí que les dije, y además creo recordar que les comenté, a ver, estas cosas de verdad tienen que sonar a verdad, porque si no, estás escuchando que no son ciertas. Una risa y alguien que se esté riendo de verdad, dices, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo ha hecho esa risa? Tienes que reírte como se ríe el personaje. O sea, la risa de verdad sabes cuándo es de verdad. El llorar de verdad sabes cuándo es de verdad. Entonces, en esa secuencia, que dices, a ver, si estás teniendo una relación sexual con alguien, no puedes hacer... Porque si sacas esos gestos y se los pones a alguien que está corriendo por el parque, también le van bien. Entonces, cada gesto tiene su significado y su... Claro,
Entonces, eso es lo que muchas veces les he explicado, que si sacamos estos gestos de contexto, ¿vosotros creéis que es de una relación sexual? ¿De alguien que está aquí en acción? No, claro, no. Bueno, pues es que es así. O sea, entonces no lo estamos haciendo bien. Como dijo una vez Miguel Ángel Gener, cuando vino al podcast, dijo, si tú estás sentado en el cine o en el sofá de tu casa y en un momento te desconectas porque ves algo, es que el trabajo no está bien hecho. Y eso pasaría. Claro, o sea, todas las cosas tienen que ser verdad. La empatía tiene que ser al 1000%. Entonces, si no conseguimos eso, no tenemos un buen trabajo. Pues, estudiantes fandubers, ya lo sabéis, ahí tenéis faena. Y por aquí en el chat también Macho pregunta, dice, hablando del síndrome del impostor que has comentado antes, ¿qué tan habitual es encontrar gente que en algún punto se desanima? Y por ende, ¿qué consejos puedes dar en ese momento? A ver, que se desanime en el... A ver, esto es una carrera de fondo y tienes que estar siempre dispuesto. Cuando te llaman tienes que ir. Y a lo mejor tienes una semana que es muy buena, que dices, ¡guau! He tenido 3 convocatorias cuando empiezas. ¡Buah! Es muy buena. Y luego tienes la siguiente semana que no tienes nada. Y la otra que tienes una. Y, o sea, al principio yo siempre digo, todos los que estéis haciendo un trabajo y queréis hacer doblaje, de entrada no dejéis el otro trabajo, porque hay que comer. Cuando ya la cosa se complique y tal, entonces puedes decidir. Pero al principio no puedes decir, bueno, yo voy a hacer doblaje y haré doblaje, porque probablemente mueras de hambre. Y después mueras bueno, es que no me llama nadie, te deprimas y lo dejes. Esto es de tener mucha paciencia, de que en la escuela te enseñan un poco, descubrir un poco tu herramienta, tu voz, saber cómo ponerte delante del micro, pero es un poco como el carnet de conducir. En la escuela te enseñan y te dan un permiso para que tú puedas conducir. Pero aprender a conducir es el tiempo que te enseña a conducir. Pues esto es lo mismo. La constancia. Cuando has salido de la escuela tienes que quedar con un grupo o tú tener la suficiente material como para decir, bueno, ahora voy a grabar esto, a ver cómo me queda, tal. Y se tiene que ir así. Sí que es cierto que ahora no se puede entrar en los estudios, todo es muy complicado, no se puede hacer sala, entonces es bastante deprimente. Pero si te gusta, como he dicho, que quien la sigue, la consigue. Así que es una cuestión de tener paciencia y bueno, y ir tirando para adelante. Sí, es así. Desde luego, aquí queda el consejo de la tarde. Bueno, de esta entrevista se pueden sacar muchas cositas interesantes que espero que estéis todos con papel y boli apuntando. Vamos con otra preguntita del chat, Aleix. Esta es de Ricky, que pregunta ¿cómo fue tu experiencia doblando a Sean de Andrómeda en las películas de Caballeros del Zodiaco? Bueno, claro, esto era un anime, ¿no? Sí. Sí, bueno, a ver, claro, todos los animes, el anime tienes un producto especial. Entonces, como producto especial tienes que tratarlo de un modo diferente por las técnicas, técnicas vocales. O sea, no tienes la misma técnica vocal en un anime y en un personaje como ese que en un documental. Entonces, bueno, la experiencia de entrada como técnica está guay y bueno, luego el personaje, bueno, los personajes a mí particularmente me gustan todos, me lo paso bien con todos, son muy viscerales. Los personajes de anime para mí, bueno, molan, son potentes y habitualmente todos son potentes. Hay pocos que no lo sean. Y de este, bueno, pues claro, también hará bastante tiempo que lo hice. No recuerdo mucho cómo era, pero a mí me gusta, es que en realidad me gustan todos. Me gusta hacer anime, me gusta hacer
animación pues tipo Disney, claro, es que lo divertido es poder sacarle el jugo máximo y que quede bien y que quede creíble y ahí es cuando yo realmente disfruto. Y ahora has comentado ahora que te lo pasas bien con todo tipo de personajes, todo tipo de obras, pero pregunta también Jesus World por el chat, ¿has pasado alguna época en la que te has planteado dejar el doblaje? Buah, nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca se me ha pasado por la cabeza. O sea, puedo estar más cansado, más, bueno, épocas de trabajo que dices, buah, estoy súper agotado. Sí que he pensado en unas vacaciones, pero decir, buah, este trabajo, hostia, voy a dejarlo porque me mata. Que va, que va. Creo que podría morir haciendo este trabajo. Sí, sí. Para mí es el trabajo. Si volvieran a hacer, haría lo posible para volver a dedicarme a lo mismo. Wow. Sí, sí. Es que claro, puedes hacer de todo. Puedes ser bueno, puedes ser malo, puedes ser un psicópata por la mañana, un policía por la tarde, ángel de la guarda al día siguiente. Es que, claro, puedes hacer de todo. ¿Qué trabajo te permite hacer eso? Ninguno. O sea, tú vas al trabajo y no sabes cuándo vas a un casting con qué te vas a encontrar. Bueno, es un casting y te presentas allí, dices, ¡hola! Este tío es un psicópata. O, ostras, es un ángel, o un tío muy bueno, o te encuentras con Sid, por ejemplo, que no tiene malicia, que dices, va, es un personaje maravilloso. Entonces, eso no lo sabes hasta que no lo ves. Cambio, si, no sé, pues trabajas en un banco, pues sabes que tendrás los ingresos, tal, la mecánica de todos los días. Y aquí no. Desde luego. Bueno, Leis, antes de acabar la entrevista, no podemos irnos de aquí, por supuesto, sin hablar de podcast. ¿Cómo surge este proyecto con Álvaro? Bueno, este proyecto surge de una comida que se alargó a cena, copas, risas, jiji, jaja, bueno, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, bueno, y entonces a la semana quedamos y dijimos, oye, a ver, un momento, vamos a darle una vuelta a eso que dijimos y a ver qué. Y bueno, empezamos a hilar y a mirar cómo lo hacíamos, con qué contábamos, si lo que necesitábamos, y empezamos a poner un poco orden a las ideas y así empezó. Siempre con el ánimo de, bueno, vamos a probar a ver qué sale, pero sobre todo lo que queremos es pasarlo bien. Entonces, hubo una época que, esto era el año pasado, no el anterior, que hubo un poquito un bajón de trabajo, entonces empezamos ahí a mirar, a escribir, a hacer, a probar, hicimos unos programas como así, pilotos como para nosotros y tal, bueno, cómo hacerlo y tal, y bueno, dijimos, venga, arrancamos. Y arrancamos en el mes de mayo de hace 2 años y bueno, hasta aquí hemos llegado. Y muy bien, nos lo pasamos muy bien, con el mismo ánimo de pasarlo bien y de reírnos y de... Incluso muchos invitados nos dicen, bueno, pero ¿qué vais a hacer? Reírnos, vamos a comentar, vamos a estar ahí charlando, te haremos unas preguntas que si dices, mira, esta no te la contesto, pues nos parece cojonudo, no la contestes, te haremos otra. Muchas veces hacemos un poco lo que te pasa a ti hoy, ¿no? Y dices, no sé por qué he hecho las preguntas, porque los del chat ya me están diciendo, pregunta esto, pregunta lo otro. Pues en la conversación nos surgen otras preguntas y hacemos otras preguntas. O ahora últimamente hemos hecho un programa que se ha emitido con Tito y bueno, tuvimos un percance. El programa real no se ha podido emitir porque tuvimos un apagón y entonces pues se desmontó el programa. Claro, volvimos a hacer otro programa con Tito. Pero claro, nuestro subconsciente ya habíamos hecho un programa que ya estaba acabado porque habíamos grabado 1 hora y 10 con el que no se utilizó.
Entonces, bueno, hicimos 4 preguntas y empezamos a hablar, como una sobremesa de Navidad, ¿sabes? O sea, era una... Bueno, claro, yo he trabajado con él, con su padre, con... Entonces, bueno, empezábamos, bueno, claro, ¿te acuerdas de tal y esto y aquello? Bueno, las pizzas, cuando pedíamos por la noche, si había un problema o un producto que corría prisa, bueno, estuvimos 3 horas y al final dijimos, hostia, 3 horas. Bueno, vale, venga, muchas gracias, lo dejamos aquí, venga, adiós, hasta luego. Claro. ¿Qué pasa? Pues eso es lo que queremos, que sea un jiji, un jaja, el charlar y que la gente que venga esté contenta y se lo pase bien. De momento parece ser que lo estamos consiguiendo. Y una idea que surgió pues de unas risas y de cenar y de casi empalmar, pues mira, hemos llegado aquí con 60, casi 70 programas. Ostras. Porque claro, Es que se dicen pronto. Sí, claro, hacemos un programa semanal. Bueno, menos en diciembre, que nos pusimos enfermos, luego dijimos, bueno, vamos a cerramos la temporada aquí porque es que ya estábamos con las navidades y tal, pero bueno, ya empezaremos. Y esa me parece que ha sido quizá el tiempo en el que hemos estado más tiempo sin hacer programa, 2 o 3 semanas, me parece. Pero... ¿Y te habías puesto antes en el rol del entrevistador? No, nunca. Por eso era eso. Bueno, a ver qué va a surgir, porque a lo mejor me pongo allí y soy un muermo de cojones. Y claro, entonces queríamos ver qué pasaba. Álvaro había hecho cosas de radio últimamente y tal. Y bueno, yo también había hecho muchas cosas, pero claro, estar ahí hablando con alguien, preguntarle. Pero bueno, no. Me parece divertido. No me había puesto nunca antes en ese rol. Y bueno, y creo que entre Álvaro y yo lo llevamos bastante bien. Sí, bueno, nosotros lo llevamos fantástico. No sé si el espectador, bueno, bastante bien, o dicen, hostia, un tándem raro, no sé. Yo creo, por lo que nos están diciendo, parece que el tándem funciona. Gusta. Desde luego que sí. Y ahora ya, después de todo lo que hemos comentado, hemos hablado de tu faceta como actor de doblaje, como profesor, como podcaster, entrevistador. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo, Aleix? Lo más gratificante de mi trabajo es llegar a un sitio, ver el personaje, encontrar qué le puedo dar a ver qué tiene, que quizás lo que más me guste sean los castings. Porque como no nos conocemos de antes, entonces tiene el rollo de, ostras, a ver qué hace, a ver qué le pillo, si tiene una cosita, si hace algo, si... Eso es lo que más me gusta, el poder... y bueno, luego sacarle todo el juego posible. Y luego también me gusta mucho el rollo de por la mañana ser un personaje totalmente opuesto al de la tarde. O sea, no sé, pues que sea un mago por la tarde y un vaquero, un ladrón de bancos por la mañana, ¿no? Claro, eso es fantástico. Tener varias profesiones, es pluriempleo casi. Ahora sí, ya vamos a acabar esta entrevista. Hemos podido hablar de un montón de cosas. Yo he dicho 1 horita, yo soy súper puntual. Una horita, perfecto. ¿Una horita? Vale. Pero bueno, estás invitado a volver a Caco con Canela siempre que quieras, por supuesto. Vale, pues muchas gracias. Queda pendiente que vengas un día también con Álvaro y hablamos más en profundidad de podcast. Vale, perfecto, pues se lo diré. Sí, dice, tendríais que haber sacado unas copas para llegar a las 3. Lo dejamos, queda pendiente, dejamos pendiente otro programa, pero antes de irnos, la gente del chat ya lo sabe, ya sabe a qué me voy a referir. Siempre nos gusta pediros, sin ningún tipo de compromiso, si podéis despedir la entrevista con la voz de alguno de vuestros personajes o con cómo ese personaje despediría una entrevista. Vale.
Vale, pues vamos a ello. Mira, va a despedir Sid y Sid diría, bueno, queridos y queridos seguidores de Cacao con Canela, ha sido un placer estar este ratito con vosotros, así que solo deseo volver a veros de nuevo. Besitos. ¡Guau! Esa podría ser una despedida. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Es que desaparece Aleix y aparece Sid totalmente. ¡Ah, me encanta! Claro, este es más loco. Mort. Mort, sí. ¡Guau! Pero Mort. bueno. Madre mía. Mira, aquí por el chat comentan qué maravilla, es que es el mejor, muero de amor, iré a dormir feliz. Bravo, ole, qué grande, es la magia del doblaje. Y dice Jesus también, que os bulten. Que os bulten, claro, es que está la... Esto sí que ha sido un bombazo, el rollo de... desde el amor, lo digo, la princesa Bultos, bueno, ha sido... Pero además es que a la gente le gusta mucho. Y bueno, esa cosa... Dios, que os bulten a todos. Claro. Dices, bueno, es increíble, es increíble. Desde luego. Es Yo, increíble. de hecho, no sabía que a la princesa Bultos la doblaba un hombre hasta que supe que la doblabas tú. Sí, sí. Bueno, es que la princesa Bultos, cuando yo entré, hicieron casting muchos, y cuando yo entré a hacer la princesa Bultos, todos los capítulos estaban doblados, menos la princesa Bultos, Anda. porque no encontraban, el cliente no encontraba a alguien que le gustara como princesa Bultos. Bueno, entonces me llamaron a mí y bueno, hice eso con la voz que, porque en original tiene este tono. Bueno, pues era en castellano y bueno, ¿qué le poníamos? Y bueno, le puse un poco como de pija. O sea, no, tío, es fuerte, no, bueno, por dos vueltas. Y eso, bueno, leyendo lo que ponía el texto, ¿no? Y salió eso. Y al cliente le gustó y, bueno. ¿Dices puedes decir que has hecho una princesa? Claro, sí, no puedo decir. Bueno, también en Elvis Riboldi también hizo una maestra. O sea que ya sería la segunda, o sea que ya es la segunda personaje que hago. Bueno, pues ahora igual me y por muchas más y por claro, muchos por favor. más. Claro, eso es lo divertido. Así que muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí en Cacao con Canela y habernos contado pues todas estas experiencias, anécdotas y todas estas historias que siempre nos encantan. Un día más, Solid Jack ha estado a los mandos técnicos del OBS haciendo que todo esto funcione. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Cacao con Canela, un nuevo programa que ya os comentaremos qué tenemos para la semana que viene. Y recordad que si sois suscriptores os enteraréis siempre, pues mucho antes que los demás. Bueno, mucho. A veces depende de también cuando lo sepamos nosotros. Pero siempre os enteráis antes. Sí, es que a veces es... para el concurso de fandom, ¿sabéis qué jurado vamos a tener? Sí, claro, lo sabemos. Y se enteran casi ellos a la vez o antes casi que nosotros. Claro, es que coordinar agendas es difícil. Sí. Es difícil. Parece totalmente que sea fácil, pero hay mucho trabajo detrás de esto. Sí. No lo parece, ¿eh? Parece que no, pero... Es así. Pero es el mundo del podcast. Efectivamente. Claro. Así que muchísimas gracias una vez más. También a todos los del chat que estáis aquí apoyando y comentando. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Un abrazo a todos. Adiós.